Primer libro de Samuel, y quiero leer del versículo 2. Capítulo 2. Desde el 12 al 17, porque está dividido en temas, ese capítulo en varios temas. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí, vamos a hablar de los hijos de Elí porque está dentro del contexto con Samuel, y Elí está ligado con Samuel, ¿ya? Esa es la razón que voy a tocar, porque aunque voy a hablar de Samuel, el personaje es Samuel, porque así lo dice Hebreos, ya recordemos que Samuel fue llevado temprano, 5 años de edad, al templo. Y aquí comienza, porque la Biblia, el Espíritu Santo es muy curioso al presentar la Escritura, igual cuando leemos el libro de Génesis. Dios habla de la creación y se va, se devuelve, se anticipa. Entonces cuando uno lee todo el contexto ya sabe. Y aquí están metidos también, no solamente Elí, sino sus hijos. Y tanto ellos como Samuel tienen algo curioso que yo encontré en la Biblia que les quiero compartir, que a mí me llamó la atención. Dice, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Recordemos que el templo en aquel entonces está en Silo, la importancia la tenía Silo con los años de Jerusalén. Pero aquí estamos en Silo. Luego dice, 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Qué impresionante lo que menciona aquí. Hoy en día hay mucha corriente antibíblica acerca de las ofrendas. Muchos. Y una de las cosas más absurdas que yo he escuchado, yo soy poco dado a la internet. Yo no busco nada de la Biblia en internet. Absolutamente nada, porque el 99,9% está fuera de la Escritura. Y está en contra, más bien, de la Escritura. Pero una vez escuché a un hombre decir, de esos hombres que se llaman pastores, decir que, por ejemplo, cuando las ofrendas, que ahora no debemos dar ofrenda, porque en ese tiempo la gente no daba dinero, sino daba elementos. Y claro, si el dinero no existía. El dinero muchos años después. Y aún cuando después existió el dinero, aún en nuestro país, nuestros antepasados, hacían trueque en el campo. Yo te doy trigo por oveja y qué sé yo, así. Y oí a ese hombre decir eso, que en el pasado no era así. Ahora, en este tiempo, sí tenía la humanidad y el hombre conocimiento de Jehová. Siempre el hombre ha tenido conocimiento de Jehová. Desde un inicio. Así la Biblia lo dice. Y aún el apóstol lo repite en Romanos. El que los hombres hayan dejado de predicarlo es otro tema. Pero nadie está inocente de no conocer de Dios, de oír lo que dice la Biblia o simplemente mirar lo que es la creación de Dios. Que también, dice la Biblia, habla de Dios. El tema que yo les quiero compartir es: ¿con quién duermes? Aunque ya vamos a mirar el versículo la frase de donde saqué el tema para este versículo. ¿Con quién duermes? Interesante. Y vamos a ver en la vida de los hijos de Elí con quién dormían
ellos. En el pasado, cuando Dios llamaba a sus líderes, a los sacerdotes, Dios siempre fue celoso con el tema del sacerdocio. Y en su época, desde el principio divino, Dios eligió, por ejemplo, el primer sumo sacerdote fue el hermano mayor de Moisés, Aarón. Y Dios lo eligió a él y a esa familia. Y esa familia de por vida debía ser sacerdote. Dios lo eligió de una línea. Aquí llegamos a Elí, que viene de esa línea, y por consiguiente también sus hijos han de ser sacerdotes. Y a través de la Escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta nosotros que la Escritura, en la vida de estos hombres, porque ya eran grandes, no eran niñitos, sino eran hombres ya, aunque la Biblia a veces le llaman hombres y le llama jóvenes, ya eran personas mayores, nos van a enseñar unos principios muy interesantes. Y vemos a través del mensaje de hoy que Dios en el final nunca cambia. No cambió en el pasado ni cambia ahora. Dios siempre sigue siendo el mismo. Y ellos nos van a enseñar que lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Qué triste, y es muy triste y lastimoso esta historia de los hijos de Elí. Y triste porque se salta la escritura de toda el nacimiento, la infancia y la crianza de ellos, y los presenta como grandes, y qué fea la descripción que describe. Porque dice el versículo 12, y los hijos de Elí eran hombres, ¿cómo dice? Impíos. La primera cosa, cuando tú te mueras, ¿qué te gustaría escuchar que dijeran de ti? Interesante pregunta, aunque tú sabes que no vas a escuchar nada. ¿Pero qué van a decir? A mí no me gustan los funerales, ni los velorios. Nunca me han gustado. En lo personal, no me gusta. No me gusta asistir. Pero cuando soy invitado, me encanta escuchar lo que la gente opina del fallecido. Un día hablando con alguien me dijo, ¿y tú qué dirías? Yo le dije lo que yo diría, y después, pero ni siquiera una mentirita buena. Oye, ¿cómo voy a estar mintiendo, compadre? Capacito que si estoy diciendo mentiras, tú me golpeas, oye, no es así. Eran hombres impíos. Que dura la palabra con la cual los describe. Y luego, en el mismo versículo, mire qué presentación, qué currículum más interesante. Aquí, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué te parece? Como contradictorio, porque eran hijos de un sumo sacerdote. No tenían conocimiento de Jehová. ¿Puede llegar a ocurrir eso? Claro que sí. Claro que sí, porque estamos viviendo, estaban viviendo como nosotros estamos viviendo en un momento en donde la gente no tiene ningún interés por las cosas espirituales. Va a llegar el momento que las iglesias se van a cerrar y el mundo va para allá, por ley, no por opción. Y muchos creyentes hoy, algunos tantos están en la cama en estos momentos, porque dice el día domingo, el único día que me puedo levantar más tarde. A mí no hay cosa más rica que me gusta levantarme. Me acuesto pensando que debo levantarme mañana temprano. Y hoy día, como muchas veces, le gané el reloj. Puse el reloj a las 6 de la mañana. A las 5:30 estaba repasando este bosquejo. Qué lindo levantarse temprano. Así que, cuídate. Cuídate, hermano, porque el diablo es muy astuto. El diablo siempre te va a jalar, siempre te va a tirar para sacarte de la voluntad de Dios. Uno siempre tiene que estar. Si tú no quieres que el diablo te tire, tienes que anclarte.
Muchos meses atrás, era como un año, yo prediqué el ancla, que parece que menciona en el libro de Hebreos. Tenemos que anclarnos. Cuando hay tsunami, cosas por el estilo, todos los barcos en nuestro país, en todos los países, los llevan mar adentro. Todos los barcos, y los anclan, para que no sean destrozados por las olas y el viento. Nosotros tenemos que anclarnos, o si no vamos a llegar a la misma descripción que se les da a los hijos de Elí: ser impío y no tener conocimiento de Jehová. ¿Con quién duermes tú? Capítulo 2, versículo 22 de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Observen, pero Elí era muy viejo, hay un problema, ¿verdad? Era muy viejo. ¿Qué pasa con los viejitos? Todos los viejitos, todos los abuelitos se llevan muy bien con los nietos, ¿sabían? ¿Sabían ustedes? Todos los abuelitos, lo que yo sé, los abuelitos se llevan no muy bien con sus hijos, pero con los nietos son yuntas. El nieto consigue todo lo que quiere a traer el abuelito, y el abuelito le alcahuetea todo. Hay un joven creyente que estamos en el velorio del marido de la abuelita, y ella me dijo: "Ay, yo quiero tanto a mi nieto". Yo lo conozco de bebé, lo fui a ver cuando nació esa criatura. Y la abuelita me dice: "Yo quiero tanto a mi nieto. Él es mentiroso, me ha mentido tanto, pero yo lo quiero tanto". Es mi nieto. Eso me dijo ella. ¿Por qué? Porque el abuelito, el hombre mayor, comienza a convertirse lentamente en niño. Un niño se cae muchas veces. Un niño hay que darle la boca, a un niño hay que dirigirlo, hay que tomarlo, ¿verdad? Piensa como niño, los abuelitos igual. El niño, su corazón le late sumamente rápido, con un viejo. El niño hay que ponerle pañales. El niño se hace pipí hasta se pone celoso. Cuando está celoso se hace pipí un niño, ¿verdad? El hombre se vuelve niño. Y aquí encontramos, describe, era muy viejo. No solamente eso, sino que ya estaba ciego. Qué interesante la vida de Elí. Estudiar la vida de Elí tiene una característica muy, muy interesante. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo, observen, de aquí saqué el tema, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. De ahí saqué el tema. Y yo se lo compartí al pastor, y el pastor cambió la fecha y cosas por el estilo, entre otras cosas. Estos jóvenes, que eran sacerdotes, fornicaron en el mismo templo de Jehová. Qué triste, qué triste. Con las mujeres que venían para adorar a Dios. Ellos dormían con ellas en el templo. Y tú vas a decir: ¿y eso ocurre? Si yo te contara. En los templos, dentro de templos, cosas que no ocurrieron. El hombre nunca ha cambiado. El hombre siempre sigue siendo el mismo. Sea blanco, rojo, negro, amarillo, rosado, el color que tenga. Y hable el idioma que hable. El hombre es el mismo. Igual. Igual. Conozco pastores chilenos que han adulterado y conozco americanos que han adulterado. Pastores. Por eso que tenemos que cuidarnos mucho. Porque el diablo es muy astuto. Eran hombres impíos. Yo busqué en el diccionario de la Biblia, ¿verdad? Fui al de la Biblia para buscar lo que es impío, porque es una palabra hebrea, aparece en el Antiguo Testamento, del hebreo rachá, y dice: moralmente mala. Lo primero que dice, en paréntesis, moralmente malo, un impío. Sabemos que el diablo es impío, inicuo, que es la misma palabra sinónima. Dice: un condenado a muerte. Condenar, culpable, delincuente, impío, inicuo, malo, maltratar, malvado, pecador, perverso.
Así eran los hijos de Elí. Lo que el Espíritu Santo, como lo describe a ellos. Qué triste. Dormían con las mujeres que venían a adorar a Dios en el templo. Qué impresionante. No cierren allí capítulo 2. Pongan un marcador de Biblia. Y les invito a mirar lo que la Escritura, la palabra dice en Deuteronomio 13. Deuteronomio capítulo 13, versículo 13. Deuteronomio 13, 13. Observemos. Capítulo 13, versículo 13. Dice, que han salido del medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocéis. Fíjense aquí que, aunque no vayamos al mejor diccionario secular, la Biblia en sí mismo es un diccionario. Aquí en este versículo, capítulo 3, versículo 13, nos describe la Biblia al impío, lo que hace y lo que dice. Observen que tiene razón con la cuestión que yo busqué, la concordancia de Strong. Dice el 13:13, que han salido en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis. Todo lo impío tiene que ver con el diablo, no con Dios. Todo aquel que se aparta de Dios es un impío. Muchas veces nosotros nos consideramos una buena persona. Es impresionante que cuando hemos nosotros usado una encuesta que tenemos para saber si se considera usted una buena persona, le preguntamos a un individuo, sí, yo soy bueno por esto, ¿Me invita a hacer tan solo 3 preguntas para saber si usted es una buena persona? Sí, claro, ¿cómo no? Hágala. La primera, ¿ha mentido alguna vez? No, yo nunca he mentido. Pero una en broma, mentirita blanca, mentirita vedosa, qué sé yo. Sí, marcamos. La segunda, ¿ha robado usted alguna vez? No, ¿cómo se le ocurre? Pero cuando era un niño, un chicle, un lápiz, una goma, va al supermercado y ve que hay un chocolate de los finos que alguien lo abrió y está ahí los otros pedacitos diciéndote, cómeme, ¿no lo tomamos? Claro, sí. Y cuando ha pasado por la feria y no ha sacado un gajo de uva o una frutilla, hoy sí lo he hecho. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cómo se considera? Un ladrón. Y seguimos, ¿verdad? Y al final cuando le preguntamos si usted se encuentra ante Dios, ¿Dios le va a considerar culpable o inocente? Y la gente generalmente dice inocente. ¿Pero cómo inocente? Me ha dicho que ha mentido y que ha robado. No quise nombrar la otra, que es adulterar o fornicar. Porque Cristo dijo, cualquiera que mire a una persona para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Fíjense, ni siquiera acostarse, sino desearla, mirarla, imaginársela. ¿Se considera inocente o culpable? Inocente. Y le mostramos, cuando estamos marcando, verdad, tiene razón. ¿Cómo se considera? Culpable. ¿Se fija? Ninguno somos buenos a los ojos de Dios. El Señor Jesucristo mismo le dijo a un hombre viene Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? Tan solo uno bueno hay, Dios. Todo lo impío tiene que ver con todo lo que está fuera de Dios, con lo malo, porque en el mundo hay 2 corrientes nomás, la corriente de Dios y la corriente del diablo, y para de contar, el cielo y el infierno, para de contar. Lo demás son inventos del hombre. Otro pasaje, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Y en el versículo 17 observemos lo que dice. Primero de Samuel 25, 17. Dice, ahora pues reflexiona y ve lo que ha de hacer, porque el mal está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre perverso, lo mismo que impío.
que no hay quien pueda hablarle. Este hombre fue terrible y fue muerto, ¿verdad? David le había ayudado mucho a todos sus siervos, qué sé yo, y fue un hombre necio. Y Dios se lo llevó. Entonces vemos que el impío siempre ha estado, desde un inicio. Desde un inicio le entró al ángel de luz, Lucifer, la envidia, el celo, en el cielo mismo. Se opuso a Dios. Y como va en contra de los principios de Dios, ¿qué hizo Dios? Dios lo tiró para abajo. Lo tiró a la tierra. Y aquí tiene su reino y él hace y deshace. Qué triste. Aún con gente creyente. Era un hombre impío. Le describe también sin conocimiento de Jehová. Y tú te preguntas, ¿cómo puede ser? Si su padre era sacerdote. Fueron criados de temprano, escuchando la palabra de Dios. El problema está que hoy en día, como en el pasado, como en este tiempo, hay mucha gente que no quiere oír a Dios. Mucha gente. Y no solo aquellos que no están en las iglesias. Lo peor es con aquellos que sí están. Muchos creyentes en esta iglesia dejan su cuerpo aquí. Y la mente sale fuera. Dejan el cuerpo y después cuando termina la hora, viene el espíritu a buscar el cuerpo y se lo lleva. Pero pregunta, ¿de qué habla el pastor? No tengo idea. Y lo único que se nos queda en la cabeza son ilustraciones o copuchas. Pero ¿qué dice la Biblia? Nada. Sin conocimiento de Jehová. Y esa es la obra del diablo. El diablo no quiere que tú y yo leamos la Biblia. El diablo siempre nos va a entretener con cualquier cosa para apartarnos de las Escrituras, con cualquier cosa. Por eso que el diablo trabajó muchísimo en el pasado con tratar de mutilar la Biblia, con tratar de cambiar la Biblia, con tratar de sacar los principios bíblicos. Porque hoy en día la gente no quiere oír Biblia. La gente quiere escuchar algo entretenido. Y si ustedes hacen un casting van a encontrar que en la mayoría de las iglesias, hoy, aún bautistas, no se enseña la Biblia. Se habla acerca de la Biblia. Se menciona la Biblia. Pero enseñar la Biblia es tomar un libro y enseñarlo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Esa es enseñar la Biblia. Lo demás es mencionarla, nada más. Sin conocimiento de Jehová. Como Pablo lo describe en Romanos 1. Observen. Entonces Pablo nos dice que el hombre no ha cambiado. El hombre siempre sigue siendo el mismo. Romanos capítulo 1. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 y en el versículo 18, observen, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, ¿qué cosa? Impiedad. Encontramos aquella palabra. Los hijos de Eli eran hombres impíos. Contra toda impiedad. Por eso tenemos que dejar la impiedad a un lado, porque Dios es muy severo. Hermano, cuando Dios pega, duele. Dios no pega como pega el papá y la mamá, como pegaban en el pasado, porque ahora los papás no pegan. Esa es otra cosa que el mundo quitó. Quitó la autoridad a los hijos, o sea, a los padres. Así que ahora ya no podemos pegarle a los hijos, qué lástima. Y por eso hay tanta rebeldía, tanta barbaridad. Imagínense que yo veía estar en los chinos anoche usando las máscaras para hacer desorden en China, cuando los chinos siempre se ponen tan cuadrados, tan limpiecitos, tan ordenados. Esta cuestión de la impiedad, hermano, destruye. Es una destrucción tremenda y está matando a todo el mundo. Porque el diablo va a llevar el mundo a un caos tan grande que ustedes no se imaginan.
Y va a empezar. Va a empezar con la cuestión. Luego va a llegar la alza y no me debe asombrar cuando llegue a tener una economía como la recesión de los 40. Ya empezó. Nunca he visto yo en Guayaquil esta semana por el petróleo. Ya no subieron el metro a partir de hoy. Y van a empezar con la excusa. Pero ¿qué le vamos a hacerle? 18 mejor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y eso lo hemos venido viendo hace mucho. Porque lo que Dios se conoce es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Qué maravilloso. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Qué interesante. Entonces la Escritura, la palabra de Dios nos describe la situación de la humanidad. Y hoy vemos abiertamente toda esta cuestión. No solamente esos. Ellos los hijos de Eli fueron fornicarios. Fueron fornicarios. Con la gran diferencia que fornicaban en el templo. No en su casa, no en un prostíbulo, ni en un automóvil, ni en las plazas. En el templo del Señor. Capítulo 2, primero de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 24. 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo lo que este pueblo, yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Oigo, porque él no podía ver nada. Recordemos, está viejo, anciano y ciego. 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Qué impresionante lo que está diciendo aquí. Hacéis pecar. Ellos dieron el mal ejemplo públicamente en el templo. O sea, era un caos total. Un caos total. Y esto lo hemos venido viendo por años en todas las iglesias. La católica, para qué decir, y lo tapó siempre con dinero, para la gente ya perdió el temor, está hablando, y los evangélicos, para qué decir. ¿Qué diferencia hay? El hombre es el hombre. Y es la única diferencia que yo veo, es la falta de temor a Dios, nada más. Se habla de Él y se cree de Él. Muchos dicen, yo creo en Dios y está bien. ¿Creen en Dios? Claro, yo te creo, porque los demonios también creen y más encima tiemblan. Así que el creer no dice nada. Lo que dice es el testimonio, la vida, lo que hacemos, no lo que decimos. Y esto ha producido mucho daño, porque lastimosamente no hay ni una diferencia, ninguna, entre uno que se dice creyente, digamos entre comillas evangélico, con uno que dice creyente católico. No hay diferencia, ninguna. Porque se muestran los mismos pecados, los mismos escándalos, lastimosamente. Y estos muchachos se prostituyeron, totalmente. Pero en el templo, en la casa de Dios, en ese entonces. Ahora bien, la Escritura, la palabra de Dios es clara. Cuando nos dice
Pero Elí era viejo y oía en el versículo 22 todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hoy se está enseñando, incluso una iglesia grande dijo en el pasado que no era necesario casarse legalmente, sino vivan unos 3-4 meses y después si se acostumbran, se llevan bien, se casan. ¿Qué están haciendo con la juventud? Empujándola a adulterar, a fornicar. Ahora la fornicación no es nada, es como sacarte una muela. Y se ve abiertamente, aún dentro de las iglesias. Ahora tú, para buscar a un joven o una niña virgen, una lupa no te sirve. Antes tú podías buscar con una lupa, ahora ya no. El meterse con una joven ante el casamiento es lo más normal para los padres y para la sociedad. El adulterio, lo mismo. A veces el hombre, la mujer, porque fue engañado, por despecho, lo hace. Y el hombre llega a actuar, el hombre creyente, estoy hablando, llega a actuar, y aún el que se dice hijo de Dios, cristiano, bautista, llega a actuar igual que los perros. ¿Cómo son los perros? El perro va y se monta sobre cualquier perra que la veía despestada y que le da el pase. Con cualquiera, sea grande, chica, no importa la raza. La cuestión es aprovecharse de ella. El ser humano ha llegado a ese punto, a actuar peor, hermano, a actuar peor que un animal. Más preocupado en este país, que te cae en la cabeza, en este país que se preocupan más de los animales que de los niños. Andan pidiendo dinero para poner el perrito guachito. ¿Y cuántos niños tienen que comer? Y los llevan a una institución que se los viola, les pegan y salen peor los cabros, salen delincuentes de esa institución. ¿Y quién alega por los niños y que hablan de derechos a los niños? ¿Sabe que Dios no cambia? Lo que para Dios en el pasado fue adulterio, lo sigue siendo hoy, lo será mañana y lo será siempre. Igual la fornicación. Porque Dios no cambia. Y lo vamos a ver tristemente en este pasaje, que se ve la cuestión del adulterio entre los que se dicen ser creyentes, hijos de Dios. Pablo nos dice en Romanos 13, aquí en este capítulo 13, en el versículo 9, observemos. Pablo dice, está hablando de la ley, dice, porque, 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo está trayendo a la luz lo que Cristo había dicho, reduciendo los 10 mandamientos en 2. Pero noten que la primera palabra que Pablo dice: no adulterarás. No adulterarás. Y la palabra adulterio y fornicación es lo mismo. El pecado es el mismo, solamente que uno está casado. Pero en el fondo, el acto es lo mismo. ¿Qué dice la Escritura aquí? Pablo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 6. 1 Corintios 6, en el versículo 13. Observen lo que dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pero, noten cómo cambia la idea. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Subrayen aquella frase. Subrayenla. Pero el cuerpo no es para la fornicación. ¿Quién creó el cuerpo? Dios. Y Dios está diciendo aquí que el cuerpo del hombre no es para la fornicación. Y agrega: sino para el Señor. El cuerpo del hombre, de la mujer, es para el Señor, no para el placer del hombre.
La fornicación, las relaciones íntimas del ser humano es para el matrimonio. Dentro del matrimonio está todo permitido. Fuera del matrimonio es pecado, sea como sea. Todo pecado, fuera del matrimonio. En el matrimonio es bendecido, dice Pablo en Hechos. Hebreo 13. Es permitido, es santificado. Pero fuera es pecado. Porque el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Cada joven que dice que es un hijo de Dios, cada niña que dice que es una hija de Dios, cada hombre que dice que es hombre casado, para un casado que dice que es hijo de Dios, para una casada que es hija de Dios, cuando adultera o fornica, está obligando al Espíritu Santo a fornicar, porque el Espíritu Santo está dentro de uno. Es el Señor. Por esa razón, ninguno de nosotros podemos decirle, cuando vamos a echar una pecadita, no podemos decir, oye, Espíritu Santo, sal de mí porque yo voy a pecar. No podemos, porque Dios lo entró. Y Él lo va a sacar cuando expiremos. Pero el problema está que nunca lo miramos con esos ojos. El problema no miramos a Dios como santo, sino miramos a Dios como un mito, como Papá Noel, como el viejo pascuero, como un abuelito que yo puedo hacer todo con él y engañarlo. Esa es la cuestión, que nosotros no miramos a Dios como Dios. Pero cuando el hombre llegue a pensar y decir, Dios haga como Él quiera, porque Él es Dios. Que fue una sabia frase que dijo Elí en esta misma versión. Él es Dios. Haga lo que Él quiera. Él es Dios. Fue una conclusión dura y difícil que ese hombre oyó y llegó a decir eso. El problema está que nosotros no conocemos a Dios. No le conocemos. Porque si le conociésemos, viviríamos vidas santas, vidas dignas de Él, y no la vida vergonzosa que estamos viviendo. Y el ejemplo vergonzoso que mostramos en nuestra familia, en el barrio, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que sea. 1 Corintios 6, 18 al 20, dice el apóstol, huir de la fornicación. ¿Pero quién quiere huir de la fornicación? El hombre siempre te va a empujar. Cuando yo tuve mi trabajo secular antes de entrar al ministerio, llegaron jóvenes también, llegó un joven especialmente a nuestro trabajo que era creyente. Habían otros creyentes más, que mi yo también era creyente y era miembro de nuestra iglesia, era el tío de la mamá de José Luis Vergara. Él me llevó a ese trabajo. Y cuando salíamos, los compañeros nos invitaban a la prostitución. Yo te la pago, yo te la pago, yo te la pago. Siempre decía. Así. Yo te la pago. El hombre siempre te va a empujar al mal. Pero nosotros tenemos que entender que somos santos. Y la santidad nada tiene que ver con la prostitución. Porque la fornicación y el adulterio es prostitución. Dios miraba al hombre como a la mujer que se acuesta con alguien que no es su marido como prostituta. Entonces lo pueden ver en el Antiguo Testamento. Y no solamente eso, lo llama un acto carnal. Es como que tú te metieras con un animal. Acto carnal. Lo que pasa es que muchos creyentes no lo miran así. Huir de la fornicación. Es preferible que te digan poco hombre, te digan maricueca, como decía yo cuando yo era joven. Esto es maricueca. No se quiere contar con fulano, es maricueca, es poco hombre, colipato. Vaya a ser miles de sobrenombres que tenemos en nuestro país, ¿verdad? No le gustan las mujeres y cuántas cosas. Preferí que te digan eso. Ya ve José. José lo tenía todo. La mujer de Potifar había preparado todo. ¿Quién iba a saber? Solo ella, la mujer de Potifar, él y Dios. Nadie más. En ese tiempo no habían cámaras.
todos los siervos que trabajaban, ella los preparó para que estuvieran lejos, fuera por lo menos del palacio. ¿Llegó a ser José un poco hombre? Yo estoy completamente seguro que si José se hubiese permitido, aceptado la voluntad de esa mujer, acuesta conmigo, duerme conmigo, porque ella fue clara, duerme conmigo, le dijo. ¿Verdad? Y como él se opuso tanto, él en ese tiempo vivía, solamente usaban una túnica, él se opuso porque dijo, voy a pecar contra Jehová y contra tu esposo. Él me dijo que todo, yo tengo libertad de todo menos tú, porque tú eres su mujer, tú tenías dueño. Ella lo agarró de aquí, y claro, como él se equivocó, le sacó la túnica fácil, una túnica fácil de salir, no era como la ropa de nosotros llena de botones, de cierre o cinturón y cuánta cosa, ¿verdad? Dios jamás lo hubiese puesto como el segundo de Egipto. Jamás Dios lo hubiese soltado, jamás. Jamás de los jamases. Porque Dios es justo. Recuerden cuando David se acostó con la mujer de su prójimo. Mató al marido y hizo todas las cosas. ¿Qué fue lo que Dios dijo y qué dice la Biblia acerca de David? Miguel. Exactamente, porque él una vez le hizo el comentario, yo sé que tú lo tenías en tu mente. David era perfecto. Hasta que hizo lo que hizo con Urías Eteo. Le quitó a su mujer, se acostó con ella y lo mandó a matar a él. Fíjense, Dios no perdona a nadie. Todos los errores están anotados, todos los pecados están anotados. Entonces, es mejor huir. Este hombre José, este joven José, huyó. ¿Qué ganó? Mucho. ¿Qué perdió? Nada. No perdió nada. Pero ¿cuántos hoy van a decirle al Señor, igual que un montón de hombres que en el Antiguo Testamento locamente actuado? 18. Huir la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. La única manera el único pecado que está dentro del cuerpo es la fornicación o adulterio. Porque cuando hay fornicación o adulterio hay unión de cuerpo con cuerpo. El matar, asesinar y robar y mentir y pegar y toda la cosa no está dentro del cuerpo, está afuera. Pero aquí hay intimidad, por eso dicen que es un pecado diferente. Huir la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y tu cuerpo de quién es? De Dios, porque la Biblia dice que hemos sido comprados por precio. Bueno, mejor sigamos leyendo. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo está en el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué tú llevas tu cuerpo o vas a llevar tu cuerpo fornicado o adulterado si no es tuyo? ¿Por qué estás haciendo con tu cuerpo cosas que no tienes que hacer? Porque tú no te pertenece a ti mismo. Si eres un hijo de Dios. Desde el momento que somos hijos de Dios, Dios es el dueño nuestro. ¿Sabían? ¿Sabían? Muchos creyentes carnales a veces se enojan y dicen, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Yo exijo mis derechos. Cuando el hombre, la mujer se convierte a Jesucristo, el día que se convirtió, perdió todo derecho. No tiene ningún derecho. No hay derecho a pataleo. ¿Por qué? Porque cambié de amo. Ahora mi amo es el Señor. Yo sigo siendo un siervo igual. Antes era siervo del diablo, pero ahora soy siervo de Jesucristo. Y yo me debo a Él. Y el amo era el dueño y señor de los esclavos en el pasado. El único que podía ser esclavo era pensar, pero callado. No podía comentar nada. Si llegaba a comentar el jefe, lo mataban. Qué interesante. 20. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y la fornicación o adulterio no glorifica a Dios. Para nada. Entonces, por eso que Dios fue severo con estos jóvenes. Porque todo el pueblo, todo el país, toda la nación lo supo. Qué triste. Y aquí con nosotros también se sabe. La gente lo sabe, la gente lo cuenta y todo ese tipo de cosas. ¿Verdad? No solamente eso, estos muchachos fueron profanadores de las ofrendas.
del Señor. Volvamos a la historia, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Él le habló suavemente, como habla un abuelito, por hermano. ¿Verdad? Porque si este hombre no hubiese sido abuelito, más joven le da, pues. Pero con Dios no. Fíjense que cuando Jacob, antes de morir en Egipto, llama a todos sus hijos, antes de morir. Él supo que iba a morir y se aguantó a tener cuerda. He conocido muchas personas que han estado agonizando y no mueren hasta que llegue el pariente fulano que viene volando, viene viajando en bus, fuera del país o no. Y cuando ya tiene tranquilidad y tiene paz, dice todo y pum, se muere tranquilo. Ese hombre hizo lo mismo. Y profetizó cada cosa que hicieron sus hijos y el mal que le esperaba. Y a los dos que eran yunta, cuando mataron a tanto hombre porque se han aprovechado de su hermana, los circuncidaron. Y cuando están en el tercer día con el terrible dolor, los mataron a todos. Jacob o Israel se los dice. Ahí está. Ahí se los dice. En el momento Jacob no hizo nada. Esperó. Hasta decirle, esto va a pasar con cada uno de sus hijos y las tribus que iban a representar. Y tú lo puedes ver en la Biblia y todo se cumplió. Maravilloso. Cuando él describe todo eso. Así que han blasfemado de Dios y él no los ha estorbado, porque actuó como un abuelito. Le hizo un cariñito. Ay, hijo, no hagas así. ¿Verdad? No fue severo. El resultado fue un resultado terrible. Qué terrible. Capítulo 2, versículo 17. Usted puede leer toda la historia en su casa con más tiempo. 2:17. Dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El pueblo, a pesar que en ese tiempo, hermano, a pesar, por eso es lo impresionante de la Biblia, que no había visión, nadie enseñaba la Biblia en aquel entonces, nadie predicaba la palabra de Dios, había siempre un remanente fiel que seguía a Dios. Y habían los fieles que llevaban igual sus ofrendas a Jehová, sus animales para ofrecerlo a Jehová. ¿Qué hacen los sacerdotes cuando empezaron a crecer estos jóvenes? A sacar lo mejor para ellos. Aunque ellos sabían que la ley lo protegía, que Dios había establecido que de las ofrendas parte iba para el sacerdocio y la otra parte para Jehová y se guardaba en las bodegas especiales que había en el templo. Pero llegó el punto que estos jóvenes, los hijos de Elí, empezaron a sacar antes de cocinar la carne y sacar lo mejor para ellos. Porque Dios había establecido qué era para Dios y qué es para el sacerdote. Pero ellos lo hicieron a su propia manera. Vamos por un momento, por favor, al libro del Levítico, que habla del sacerdocio de los levitas, capítulo 7. Y observemos. Levítico capítulo 7 y en el versículo 34, 7:34, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo que he dado a Aarón, el sacerdote, a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Así que los sacerdotes deben de comer esto que se menciona aquí. Pero estos otros iban y más encima sacar la carne cruda con un tridente, ¿verdad? Y empezaban en la marmita, en la olla, en el perol que se iba a buscar. Y lo que agarraban, sacaban. Y muchas veces sacaban lo mejor, que era la espaldilla, para ellos. Sacaban lo mejor. Vale decir, usurpando el lugar de Dios, comiéndose ellos lo que era de Dios. Y así
Llegaba uno y discutía como ya leímos al principio, discutía con los sacerdotes que se mandaban a los siervos, y ese hombre ofrendador correcto, bíblico, salía enojado, furioso, porque no lo dejaban ofrecer la ofrenda como Dios decía. Lo contaba, venía otro a ofrecer lo mismo, entonces al final todo el pueblo se enteró de lo que hacían los hijos. Cómo menospreciaron la ofrenda de Jehová. Y hoy ocurre lo mismo. Exactamente lo mismo en el día de hoy. Así que los hijos de Elí tomaron parte del animal que no le correspondía. Es lo mismo con el tema del diezmo. Hay mucha gente que dice que el diezmo no es para hoy. Pero es curioso, hay muchos principios en la Biblia. Cuando tú estudias la Escritura, la palabra de Dios, sobre todo en el libro de Josué, que Josué fue el que tenía que conquistar las ciudades, eran 10 ciudades que las que habían que conquistar. La primera se llamó Jericó. Y Dios le dijo a los hebreos que de todo lo que, cuando conquistaran aquella ciudad, nada debían de sacar para ellos, nada. Todo el botín era para Dios. Pero nos faltó uno que tomó ropa y lingotes de oro y lo escondió. Y Dios tuvo que castigarlo. ¿Por qué? Porque esa ciudad representaba el diezmo. Lo primero para Dios. Elías lo mismo, cuando fue protegido por Dios cuando había hambre. Dios le dijo: anda a la viuda de Zareta de Sidón, hay una mujer que te va a alimentar. Y llega el profeta y efectivamente la mujer había venido a la calle y la ve, Elías le dice: mujer, por favor, ¿me puedes dar un vaso de agua? Y ella fue a buscar un vaso de agua. Cuando va caminando le dice: oye, y también tráeme un pan cocido, una tortilla de rescoldo. Y la mujer le dice: ¿pero cómo te va a traer eso? Tengo en mi casa tan solo un puñado de harina y un poquito de aceite. Es más, había venido a buscar 2 leños, dice ella. 2 leños. Una cruz. 2 leños. Para cocinar este poquito de harina con un poquito de aceite que me queda y comerlo mi hijo y yo y sentarnos a esperar la muerte. Porque había una sequía tremenda. Qué lindo cuadro, ¿verdad? El profeta le dijo: bien, haz como tú has dicho. Entra a la casa, amásate, prepara la comida, pero a mí tráeme primero de esa tortilla. Y la mujer le creyó. La historia cuenta que después de darle al profeta primero, la primera parte del profeta, dice que la harina nunca le escaseó ni el aceite menguó. Solo por poner ella a Dios en primer lugar. El punto que la gente no entiende, porque no sabe distinguir, meten toda la Biblia dentro de una ensaladera y hacen una ensalada. El diezmo en el Antiguo Testamento para los hebreos era una obligación. Sí o sí el judío tenía que diezmar. Sí o sí. Y si no diezmaba, Dios le puso el 20% más, intereses. Si un mes no diezmó, tenía que al mes siguiente pagar el que corresponde, luego el pasado, con su interés. El quinto, que lo menciona José en la Biblia. Muy interesante en la Escritura. El judío daba mucho más que el diezmo, hermano. Mucho más que el diezmo. Es cierto que no lo daba ni en cheque, ni en moneda, ni en billete, porque no había. Lo daba en los vegetales, en animales y cosas por tirarse al templo. En el Nuevo Testamento no aparece en la Biblia el diezmo porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en el Nuevo Testamento nosotros damos por amor. Y eso lo enseña Dios a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia está lleno de dar en el Nuevo Testamento, por amor. Y el que ama a Dios por amor, da. En el Antiguo Testamento el judío tenía que ser circuncidado de su carne, de su cuerpo. En el Nuevo Testamento el creyente es circuncidado su corazón. No es que
no existe. Yo cuando termine este libro voy a hablar del diezmo, pero solo basado en el Nuevo Testamento. Y muchos se nos sorprender de lo que la Escritura dice. Y estos hombres estaban violando abiertamente el ofrendar correcto, bíblico y del Antiguo Testamento que los pocos judíos estaban dando, robando la parte del animal que le correspondría solo a Dios. Y todos esos principios están escritos en la Escritura, en la palabra de Dios. Y por eso que Dios fue severo. Y llegaron a ser unos glotones, porque sacaron más de lo que correspondía. Y Dios dice, Dios aborrece la glotonería. Usted puede estudiar cuando se le entregó el maná. El día sábado en la tarde, el día viernes en la tarde tenían que recogerlo justo. Pero nos faltaron allí los hebreos que tenían sangre chilena, ¿verdad? Que sacaron más del efa, más de la medida. Y dice la Biblia, se les aguzanó. Se les aguzanó. Y estos fueron unos glotones. Capítulo 2 del libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Dice la Escritura: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? Aquí dice que han hollado sus sacrificios. Mis sacrificios, dice Jehová, mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Saben que Él permitió que sus niños fueran glotones? Va a decir comer más que lo que corresponde. ¿Qué dice la Biblia con la glotonería? El sabio Salomón, que dice en Proverbios: si tienes un gran apetito, ¿qué haces? Pon un cuchillo en tu garganta. ¿Verdad? Pon un cuchillo en tu garganta. Y el que no trabaja, no coma. Así de simple. Pero el hombre siempre quiere que todo caiga del cielo, que todo nos den. Y no, pues hermano, si todo va a costar, dice la Escritura, la palabra de Dios. Entonces, tenemos que cuidarnos. Estos hombres no solamente eso, fueron desobedientes. En primer lugar, desobedientes a su padre. Porque si bien es cierto, claro, el sacerdote estaba viejito, pero no tonto. Estaba ciego, no podía ver, pero escuchaba. Y él le dijo, le habló suave, aunque él le haya hablado suave. No se sacó el cinturón y le empezó a pegar, porque ya eran hombres. Así que ellos no estaban libres de no conocer la voluntad de Dios, ni tampoco la voluntad de su padre. Ellos desconocieron totalmente a Dios. Miren primero el libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Está hablando acerca de Elí. Por la iniquidad que él sabe. La iniquidad que Elí sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Así que, hermanos, tenemos que entender que Dios nos dejó los principios bíblicos. La Biblia. Y este libro es el que nos va a juzgar. La Biblia. No lo que decía el pastor ni lo que enseñó mi abuelita. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? La Escritura tienen, le dijo Abraham al rico que está en el infierno. La Escritura tienen los profetas, la Biblia. Dios nos ha dejado a nosotros también su palabra para que sepamos su voluntad. En el capítulo 2, versículo 25, 2:25 de Samuel, dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Porque ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. No escucharon la voz del Padre, pero un día iban a escuchar la voz de Dios. Y Dios los va a juzgar duramente. Aquí Elí les habló, pero les habló en una forma blanda. Pero eran grandes, eran hombres, dice la Escritura. ¿Ya? Tenían más de 20 años. ¿Por qué yo sé que tenían más de 20? Porque están en el ministerio. Están, ya, crecieron, están sirviendo al Señor.
Ya conocían la Escritura. Así que ellos desobedecieron. En el capítulo 3 de Samuel, versículo 14, observemos, 3:14. Por tanto, yo he jurado en la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada, perdonada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. ¿Vieron ustedes la dureza de Dios? ¿Por qué? Porque ellos, sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron. Y más encima, con su mal ejemplo, empujaron a la gente. Ellos actuaron impíamente y empujaron al pueblo a ser impío. Al pueblo que Dios llamó, hermano, para ser un faro, para ser una luz en el mundo. Hombres que debían de haber predicado la palabra de Dios, fueron un mal ejemplo para la sociedad hebrea y por consiguiente para la humanidad entera. Cuando uno lo mira desde ese punto de vista, dice, bueno, Dios tiene razón entonces. ¿Se fijan? Que muchas veces nosotros juzgamos a Dios y mucha gente critica a Dios porque Dios es malo. Pero tenemos que ver el contexto de lo que la Escritura, la palabra de Dios enseña. Para concluir, el pecado de los hombres, el pecado que hace el hombre contra el hombre es juzgado aquí en la tierra. Por eso Dios dejó hombres para juzgar. Vamos a capítulo 2 de Samuel, versículo 25. 2:25 dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Hay leyes. Aunque los jueces estén comprados, pagados, qué sé yo, tenemos que aceptarlo porque el día Dios le va a tirar las orejas también a ellos. Pero el hombre va a ser juzgado. Pero veamos, el pecado hecho contra Dios es juzgado por Dios. 2:25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, aquí está todo lo impío, que ya estuvimos hablando al principio, contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Dios había resuelto hacerlos morir. ¿Quién va a rogar si el hombre pecó contra Dios? ¿Sabe quién va a interceder por ellos? ¿Quién va a rogar por ellos? Nadie. Nadie. Es como absurdo ver cuando alguien falleció y está el féretro ahí, están velándolo, o en el cementerio antes de sepultarlo, que cualquier persona hable, ya sea un sacerdote católico, sacerdote evangélico o lo que venga, que ore por la persona que falleció o que interceda por esa persona. No hay vuelta. No hay vuelta porque ya falleció. Desde el momento que expiró, se acabó. Se acabó la oportunidad. Aquí está diciendo lo mismo. El hombre que pecó contra Dios no tiene vuelta. Ningún juez puede interceder por ese hombre. Nosotros nunca pensamos, hermanos, en la santidad de Dios ni en la santidad de la iglesia. Pensamos que la iglesia es una institución secular, como un colegio, como un centro de madre, como un club deportivo, como cualquier otra institución. Pero cuando miramos la Biblia nos damos cuenta que no, pues hermano. Que el principal presidente de la iglesia, la principal autoridad es el Señor Jesucristo. No aquella persona que está enfrente. No la directiva. Sino Dios. ¿Quién dejó sus principios bíblicos escritos para nosotros? Y Dios un día va a decir, bueno, yo lo dije, estaba escrito. Ay, Señor, que yo no tenía idea. Y no leía la Biblia, no, porque no me gustaba leer.
Es que yo escuchaba a mi pastor. ¿Y qué te decía tu pastor? ¿Y qué tengo que yo? Esto. Yo dije que tenía que predicar la Biblia. Por eso que es importante que entendamos qué dice la Biblia. Porque por este libro, un día tú y yo seremos juzgados. ¿Te gusta o no? Es así. Y eso no lo podemos cambiar, porque ya está establecido por Dios. Estos hombres dormían con las mujeres que venían a velar a la puerta del templo. ¿Con quién duermes tú? Este mensaje de ¿con quién duermes tú? Termina el domingo que viene. Si Dios quiere, nos vemos el domingo. Y van a ver otra forma de dormir que es la mejor. Espero que sea la tuya. ¿Con quién duermes tú? Estos jóvenes con las mujeres que venían al templo. El punto 2 lo vamos a ver el domingo entrante. Oremos. Padre bendito, hemos visto este pasaje de la Escritura, de la vida de Elí y sus hijos, que lastimosamente no es diferente con la vida de muchos de nosotros como líderes. Y el diablo se sigue enseñoreando aún de las personas que están llamadas a predicar tu palabra. Y hoy más que nunca, Padre, vemos en la sociedad, incluyendo la nuestra, un libertinaje, una falta de respeto por la Biblia, por la iglesia, por la santidad, y vemos lastimosamente mucha impiedad, que no debe de ser. Padre, yo te pido que tú nos cubras con tu gracia y permite, Dios, que seamos humildes en aceptar tu palabra, aceptar tu voluntad y vivir conforme a lo que ella dice y no a lo que nosotros nos gusta. Porque como creyentes hemos visto hoy que desde el momento que somos salvos, el cuerpo que tú nos diste te pertenece a ti y nosotros no somos dueños de él. Cúbrenos con tu gracia y bendice nuestra semana que hemos comenzado hoy. Apártanos de todo pecado, tentación e inmundicia. Bendice a mis hermanos y amigos presentes en este momento. En el nombre santo, glorioso de Jesucristo, tu Hijo.